¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para unos y para otros. Un nuevo programa. Aquí estamos. El título: ¿qué te impide lograr tus sueños? ¿Qué es lo que te lo impide? Aquí estamos Esperanza Sánchez y Jaume Campos, en directo desde el coche. Hoy no hemos podido hacer otra cosa. Aquí vamos improvisando cada vez más. Cerca de la playa, disfrutando de unos días preciosos y pasándonoslo muy bien. Y queriendo compartir con vosotros ese disfrutar. Muchísimas gracias. ¿Les enseñamos? Bueno, puedes enseñarles. Lo que tenemos aquí al otro lado del coche. Así es que bueno, hoy vamos a hablar de, como ha dicho Yame, de qué te impide lograr tus objetivos. Y lo primero que queremos es que, bueno, nos vayáis que el móvil se escribiendo. estabilice, eso es lo primero. Sí. Vale. Que interactuéis, que nos preguntéis, que compartáis vuestra situación. Y la primera pregunta indudablemente es: ¿cuáles son esos objetivos que se os resisten? Si pudierais decir un objetivo, no hace falta que nos vayamos al sueño más imposible de nuestra vida, sino ¿qué es eso en tu día a día que intentas conseguir y no consigues? Que te tiene ahí dándole vueltas, sin pegar ojo, por la noche, lo que sea. ¿Cuál es el objetivo que te gustaría conseguir que no consigues? Esa sería una pregunta, La pero primera. habría otra. Esa es la primera, Ajá. sí. Habría otra que sería: ¿por qué crees que no lo has conseguido? Cuando has empujado y lo has intentado muchísimas veces. ¿Por qué crees que no lo has conseguido? Yo creo que el problema son los demás. Siempre la culpa es de los demás. Los demás, el tiempo, yo qué sé, los años, el lugar, yo qué sé. La gasolina, el internet, la tecnología. Cualquier cosa. Puede Sí. ser cualquier cosa. Cualquier cosa nos impide nuestros sueños. ¿Os dais cuenta lo ridículo y lo absurdo que es? Que cualquier cosa externa nos pueda... Alejar de nuestro deseo. de obtener el deseo que sentimos, que es importante para nosotros. Y a veces incluso el propio deseo. Hay una cosa importante dentro de los objetivos que quisiera remarcar. Igual me salgo del punto, pero... porque os voy a decir una cosa. Que el objetivo, cuando empiezas, el objetivo es uno. Pero cuando vas andando, puede que el objetivo cambie. Así que tenemos que ser flexibles con el objetivo. Porque es posible que luego sea totalmente distinto a lo que hemos creído antes. Sí, de hecho eso es muy importante porque a veces hay personas que suelen dejar las cosas a medias y después quieren ir contra eso y entonces se empeñan en que tengo que terminar esto, pero se dan cuenta de que no lo consiguen y se aferran a eso como si dejarlo a medias pues fuera a fracasar, cuando en realidad lo mejor es que ha cambiado tu necesidad y eso ya no te llama. Muchas veces porque no lo hacemos a lo mejor por nuestra propia necesidad, sino más bien por agradar a otros, por demostrar que soy capaz. Y eso, claro, cuando vas avanzando te das cuenta de que igual no tiene el mismo sentido que el principio, ¿no? Entonces darse ese permiso de cambiar de objetivos, de hacer variaciones. Que en pues... definitiva no es un cambio, porque lo único que haces es ir quitando el humo, se va disipando el humo para ver realmente qué es lo que hay detrás. Esta es la realidad, o sea que en ningún momento estás cambiando nada ni haciendo nada distinto, sino que lo que en principio parecía una cosa, en la medida que el humo se va desvaneciendo, vas acercándote más a una realidad que en principio parecía una, pero que al final igual puede ser totalmente distinta. Y tenemos que estar abiertos y receptivos a lo que nos va trayendo la vida. Y eso es súper importante. Claro, porque una cosa es decir, yo quiero hacer un curso de piloto de avión y otra cosa es ponerte ahí y empezar a hacerlo. Igual te das cuenta de que no es lo que tú te habías imaginado. Y el escuchar tus sensaciones cuando lo estás haciendo y permitirte que igual eso no era lo que yo quería, pues está bien. Bueno, repetimos la pregunta que habíamos planteado porque ya va llegando gente. Íbamos a hablar de qué te impide conseguir tus objetivos. Entonces la primera pregunta que queríamos que nos contestarais era ¿cuál es ese objetivo que no conseguís?
que a veces puede ser un objetivo grande, a veces puede ser un objetivo pequeño del día a día, de perder peso, de salir a andar. Da igual el objetivo. Así es que ir escribiéndonos. De momento un saludo. Para nosotros el objetivo es que el móvil se mantenga bien, ¿eh? Ese es el primer objetivo. Y además un objetivo real, ¿eh? Sí. Así es que no tenéis variaciones, pero... En la frecuencia. Así es que escribirnos. ¿Y por qué creéis que no lo habéis conseguido? Un saludo a Maribel, EG390, bueno, y todos esos nombres raros que cuesta definir o leer. Contarnos, ¿vale? ¿Cuál es vuestro objetivo? En la medida que participéis más, os llevaréis más de esta... ¿Qué bien lo has dejado? Sí. de este directo. Compartir y preguntar. ¿Qué te impide lograr tus objetivos? Hemos hablado, irónicamente, de los demás, del tiempo, de que no es el momento, el espacio, la edad, infinidad de cosas que vamos dejando, postergando, porque creemos que no nos va a salir o creemos que no vamos a conseguirlo. Y cuando dejemos a través del tiempo, porque muchas veces podremos leer cosas, decir, no, la solución está en uno mismo. Y eso todo el mundo lo ha leído, pero seguimos empujando en la misma dirección. En el hecho de uno, de otro, de esto, de aquello. Sí que es verdad que cuando a alguien le impacta algo en un momento dado, ese impacto pues le puede afectar de una forma y a la medida que lo va gestionando va cambiando esa exigencia hacia el exterior, va cambiándolo por el aprendizaje interior, que este es un poco el tema que había que ir llevándolo hacia esa parte. Así que es importante que en la medida que nos demos cuenta y seamos conscientes de que el exterior no es la clave y empecemos a darnos cuenta qué pasa conmigo, empezaréis a valorar, a ser más conscientes de cómo repercute lo que ocurre fuera, la necesidad del objetivo en este caso, cómo repercute en nosotros, si sale, no sale, si desaparece, no desaparece, todo eso cómo nos afecta de una forma u otra. Así que en la medida que haya más tensión y que nos genere más dificultad y nos cree una respuesta más agresiva o más atacante o del tipo que sea, ya sabes que te está afectando mucho el hecho de que no haya salido como tú te esperabas, un poco Cuanto así. mayor sea la frustración, ¿no? O la decepción o el enojo contigo misma o con los demás, más te afecta. Y cuando dejemos eso, empezaremos a valorar cómo me siento yo y qué es lo que siento en mi interior respecto a lograr los objetivos. Cuando yo pienso en lograr los objetivos, no es lo mismo que cuando actúo, lo que hablabas de actuar. Cuando actúas queriendo lograr los objetivos, cuando pasas a la experiencia, a la práctica, y a ver cómo te sientes en tu interior, qué es lo que notas en tu interior, cuál es tu necesidad. Y ese punto, empezar a descubrir cómo me afectan las cosas y cómo impactan las situaciones en mí. Y así vas a poder ver qué es lo que te impide lograr tus sueños. La consciencia te puede ayudar. Lógicamente, uno solo no lo va a poder hacer. O sea, si uno cree que con libros y con vídeos puede lograr cualquier cosa de este tipo, eso es imposible. Y si no, pues lo vais probando y dentro de 10 años, si yo estoy por aquí, pues ya me decís, Jaume, lo he probado muchas veces y no lo consigo. Porque al final el tema está en que te ayuden, en que te acompañen, en que estén ahí. Gente que ya haya pasado o haya vivido esa situación lo puede transmitir. Esto es como subir en bicicleta la primera vez. Tú no sabes subir en bicicleta y ¿quién te enseña? Alguien que ya ha ido en bicicleta y te lo transmite. Y el abuelo se lo transmitió al padre. El padre se lo transmitió al hijo. Y el hijo ya se lo transmitirá a quien le toque. Y así vamos transmitiendo unos a otros. Y aquí es lo mismo. Por eso decidimos crear la comunidad Jaume Campos. Ese espacio en el que vamos a poder hablar poco a poco
vamos a ir pudiendo hablar, aclararnos entre nosotros, ver qué necesitamos para poder tener una vida cotidiana bien, a gusto y con ilusión y sobre todo con aprendizaje. El tema, lo que os queremos transmitir principalmente es que el objetivo no debería ser, que muchas veces es, pues eso, el objetivo es la meta final y nos centramos tanto en conseguir eso por encima de nosotros, por encima de los sabotajes, y eso es lo que genera esa frustración, muchas veces esa decepción. Pero lo más importante cuando nos planteamos un objetivo no es si lo consigo o no lo consigo, sino si me está costando ver qué está pasando dentro de mí que no lo consigo, porque a veces uno se plantea objetivos desde la mente, desde la cabeza, ¿no? Pues yo quiero hablar en público, pero después a lo mejor te da miedo exponerte delante de los demás. Entonces tus propios miedos, tu propia vulnerabilidad hará que te frenes. Entonces, por eso no es... si te enfocas en el objetivo, harás todo lo posible para subir al escenario. Y si te pones nerviosa o nervioso, pues a ver cómo me tranquilizo, a ver cómo lo hago, porque lo importante es lo que consigues, ¿no? Subir al escenario. Pero cuando empiezas a escucharte y empiezas a reconocer y a trabajar y a gestionar, como decía Jaume, aprendiendo, con acompañamiento, con todo, sabiendo identificar qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está frenando, haciéndome responsable, ¿no? No pensando que la culpa es de los demás o del entorno, incluso cosas que decimos, es que hay cosas que no dependen de mí. Bueno, pues en cualquier situación, incluso cuando hay cosas que no dependen de ti, tú eres la parte más implicada, porque tú eres la que está sintiendo en ese proceso. Entonces, si yo empiezo a tener en cuenta qué me está frenando internamente, que me aleja de mi objetivo, pero además cómo me estoy sintiendo en el proceso, me va a permitir darme cuenta, como decíamos al principio, si ese objetivo es mío porque realmente lo necesito, o es un objetivo para contentar a otros, o es un objetivo para sentirme integrado, o qué sentido tiene ese objetivo, porque muchas veces lo dejamos a medias porque no estábamos en coherencia. Como he dicho, yo a lo mejor quiero hablar en público porque siento que me van a reconocer más, pero después me siento pequeña o siento que no soy coherente, como hablábamos ayer y antes de ayer. Entonces hay tanto que ver y tanto que trabajar a nivel emocional cuando uno no consigue lo que se propone, que si nos centramos solo en el fin, en el objetivo, pues estamos perdidos. Por eso básicamente no lo conseguimos. Entonces se trata de entender que el objetivo es la consecuencia. No una consecuencia, no un objetivo. Consecuencia de un trabajo personal. Claro, eso es. La causa no. No, explica eso. ¿Lo de la causa y la consecuencia? Bueno. No, colocar la información cuando uno tiene que tomar una decisión o cuando uno tiene que entender mental o emocionalmente un proceso, sobre todo a nivel emocional, necesita saber despejar bien la incógnita. Y si uno cree que la causa de su situación, de no lograr sus objetivos, es, por ejemplo, el dinero, pues entonces uno intenta pues lograr que el dinero, tener dinero, o uno intenta hacer esfuerzos para esto, para aquello, y va intentando hacer esfuerzos de una forma u otra para obtener ese objetivo. Sin embargo, si nos damos cuenta que la causa no es el dinero, y que el dinero es una consecuencia de algo, y nos damos cuenta sobre todo de la parte emocional que tiene que ver con ese dinero, con ese temor al dinero, y ponemos la causa como el temor al dinero, temor a perder el dinero, o temor a no tener dinero, a la carencia, o a ganar dinero. O a ganar dinero, sí, que me complicaría la vida. Entonces, cuando entramos en ese punto y entramos en la parte emocional del dinero, se nos representa lo que hemos vivido desde muy pequeños, desde muy pequeños con nuestros padres, nuestro entorno familiar, en el colegio, porque hemos ido desarrollando un concepto, un código del dinero, y que eso depende de lo que cada uno ha vivido. Para unos el dinero es lo más importante, para otros el dinero no tiene ninguna importancia, para otros sin dinero, sin abundancia de dinero, no pueden disfrutar de la vida, y entonces unos están atados de una forma y otros de otra.
Al final, cada uno tiene que descubrir cuál es su código. Esto es interesante. ¿Cuál es el código de su dinero o de su objetivo? ¿Cuál es el código que le impide lograr sus objetivos? Y eso solo se puede saber a nivel emocional, porque son procesos emocionales. ¿Y cómo obtenerlo? Bueno, pues nosotros entendemos a través de la experiencia y la práctica que saber o descubrir cuáles son los objetivos, pues la mejor manera que nosotros entendemos es hacerlo a través de la comunidad Jaume Campos, a través de un entorno más o menos conectado, un entorno con comprensión, con humildad, con sinceridad, con responsabilidad, que nos permita de alguna forma no llegar al objetivo como prioridad, sino hacer que el camino tenga sentido y sobre todo el camino nos permita evolucionar como personas, que si llegamos al objetivo de maravilla y si el objetivo es otro, bienvenido. Y para eso tenemos que tener recursos y si no tenemos esos recursos no podremos lograrlo. Así que, bueno. Sí, en definitiva lo que estamos diciendo, que el conseguir o no conseguir los objetivos no es la parte más importante. Lo más importante es lo que aprendemos, lo que tenemos que ver nosotros con esas dificultades que se están mostrando en el camino. Si nos enfocamos solo en el resultado, nos estamos perdiendo una gran cantidad de información que tiene que ver con nosotros y nos vamos a mantener en un bucle, porque además estamos acostumbrados o nos han enseñado mucho a funcionar desde la mente, a intentar entender por qué consigo las cosas, por qué no las consigo y resolverlo desde ahí, pero el mundo emocional es otra dimensión. Ayer me gustó cuando explicabas, ¿no?, de que es como pasear o nadar. Pasear, donde tú respiras sin darte cuenta, tiene unas leyes, pero si te metes debajo del agua a nadar o a bucear, hay otras leyes que tienes que aprender, si no, no vale con lo que haces cuando paseas. Pues esto es lo mismo, si entramos en el mundo emocional con las leyes del mundo mental, que es lo que siempre nos han enseñado, esfuérzate, no importa si sientes pereza, pero te tienes que levantar y ponerle actitud, ponerle motivación. Ya estás cerca, ya estás cerca. O sea, muchas cosas que vienen desde ese empuje mental, pero que dentro de nosotros nos damos cuenta de que no estamos ahí, de que me han dicho que tengo que conseguirlo, pero a mí no me sale. Y luego también una cosa muy importante es que cuando queremos conseguir algo y no lo conseguimos, muchas veces, o todos, lo hemos hecho en algún momento, yo la primera, nos vamos a internet o nos apuntamos a cursos para que otros nos digan cómo conseguir nuestros objetivos. ¿Qué sucede? Que de esa forma estás cogiendo la fórmula que le ha funcionado a alguien, o a lo mejor no le ha funcionado, pero se la van repitiendo de unos a otros, y yo también lo he hecho, repito lo que aprendí. Y entonces coges eso e intentas aplicarlo a tu vida, pero cuando lo aplicas a tu vida te dicen, por ejemplo, tienes que madrugar, tienes que apuntarte en la lista de tareas en tu libreta, tienes que tener una agenda, tienes que organizarte. Y uno intenta repetir esos pasos, pero después a ti te surgen unos imprevistos, unas dificultades, unos sabotajes, que te das cuenta de que eso que te dicen no lo puedes conseguir. Tú te sientes como que eres inútil, como que eres más tonta o más tonto que el resto, que tú no eres capaz, y sin embargo lo que está pasando ahí es que te están dando una fórmula que a lo mejor a ti no te encaja por tu código, por lo que tú has vivido, por las dificultades que tú tienes pendiente de gestionar, por un montón de cosas. Entonces eso es lo que queremos, lo que trabajamos básicamente en la comunidad Jaume Campos y en todas las formaciones que hacemos con Jaume, que es acompañarte para que tú entiendas y puedas trabajar en tus propias dificultades, no aplicar fórmulas genéricas. Sí, al final la realidad es que cada persona es una llave distinta para abrir una cerradura, y lo que cada uno ha abierto en su vida es su cerradura, no la cerradura de los demás. Y cuando alguien quiere ayudar a alguien, lo que tiene que hacer es ver cuál es, a través de lo que uno ha experimentado, ver cuál es la cerradura de la otra persona para ayudarle a que encuentre su propia cerradura. Y por último también quería comentar una cosa que para mí es de las más dificultosas. Hay una dificultad muy grande
en un tema muy sencillo, que la gente, pues leemos, vemos vídeos, hacemos talleres y hacemos cosas y generamos una idea de lo que es cada cosa, que es el niño interior, que es liberar, que es descargar, que es la causa, que es la consecuencia, que es sentir, que es infinidad de cosas que de alguna forma en cada sitio se utilizan de una manera, y esa forma de utilizar en cada manera, eso genera muchos problemas de interpretaciones y de cosas, y al final cuando hablas se te interpreta de una forma que a veces cuando das una conferencia al final te explican lo que les ha llegado que no tiene nada que ver con lo que tú querías expresar. No es fácil ese tema, y por eso desde la comunidad Jaume Campos lo que hemos pretendido y lo que seguimos pretendiendo tanto en los talleres de educación emocional como en el método antes DIP, ahora Jaume Campos, y las áreas de la vida, todo lo que hemos ido haciendo siempre está en la dirección de un consenso de palabras. No es lo mismo una sensación, una emoción que un sentimiento, y hay que aprender a definirlas también mentalmente a través de la experiencia emocional, para que quede claro qué es una cosa y qué no es. Porque si no, al final queda todo como ambiguo, y al final parece que todo valga, y eso genera un caos, genera un espacio, un abismo, que ahí empieza a caer la gente y caer gente y caer gente. Bueno, ya vamos terminando. De todas formas, aprovechar si tenéis alguna pregunta, porque por aquí veo que algunos habéis pedido solicitud para entrar en el directo. Igual otro día podemos prepararlo para que la gente, si quiere entrar, entre y pregunte directamente. Ah, muy bien. Pero hoy os invitamos a que escribáis vuestro comentario, vuestra pregunta en el chat y os leemos, ¿vale? Herminia, bienvenida. Eva, yo voy a leeros resumidamente, porque si tengo que leer el nombre entero... Zairi, ¿no? Zairi-83. Sí. Y nuestro gran facilitador Pablo, que siempre está ahí empujando. Hola Pablo, un saludo. Entonces, pasada. bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que comentar, y si no, pues nada, ha sido un placer compartiros nuestras reflexiones, nuestra propia experiencia, sobre todo con el mundo de los objetivos. Yo vengo del mundo del coaching y para mí conocer a Jaume fue, la verdad es que un cambio radical, porque a mí me habían enseñado a perseguir y a intentar conseguir mis objetivos de una forma, como decía antes, muy mental, pero por dentro sentía que algo no encajaba con lo que me estaban diciendo. Así es que, pues, el empezar a tener en cuenta nuestra parte emocional realmente es el camino. Maribel dice: doctor, me gustaría hacer una cita personal con usted. Maribel... Aguayo, ¿cuánto tiempo? De Nueva York, ¿no? Y cuando he estado allí en Nueva York nos hemos visto muchas veces y has estado en nuestros talleres y esto también, en Manhattan. Un placer. Maribel, ¿cuánto tiempo? Podemos agendar esto, sí. Sí, puedes mandar un mensaje por privado a Jaume o enviar un correo a secretaria@institutojaumecampos.com. Y luego, bueno, para acceder a la información de la comunidad de la que estamos hablando, entráis en jaumecamposcenter.com y ahí encontraréis una pestaña con toda la información de la comunidad. Y si no, cualquier duda, pues por mensaje podéis contactar. Maribel dice: sí, doctor, por favor. Y Mía M8 dice: pero eso que mencionas es real. Sí se requiere cierto orden, estructura y estrategia, pero aplicado a distintos estilos de vida. Y los estilos de vida tienen que ver con las decisiones que se van tomando. Claro, nosotros básicamente trabajamos las emociones, pero porque la carencia emocional es brutal, y hace falta empezar a aprender a bucear con las emociones, cosas sencillas, cosas tan sencillas como yo... Siempre hablo porque mi madre ya murió y me acuerdo de ella a veces, de esa sencillez. Cuando estaba con Maribel Aguayo allí en Manhattan, una de las veces que fui, pues estaba dando vueltas por allí y de repente se me notó una presión en el pecho fuerte, pero cuando sabes gestionar, pues notas la presión en el pecho y lo único que haces es conectar con esa sensación, la evalúas, que es lo que enseñamos, la evalúas y una vez la tienes evaluada,
vas viendo la situación de tu entorno, del trabajo, las relaciones personales, esto, aquello, hasta que ves que se dispara la sensación y estás hablando con la emoción, porque se puede hablar con las emociones. Y una vez lo haces, te das cuenta de qué es lo que pasaba. Yo me doy cuenta que en el pecho, cuando pienso en mi pareja, no noto nada, pero cuando pienso en mi hijo tampoco, ni en mi hija tampoco, pero cuando pienso en mi madre, se me disparó. Y entonces me di cuenta que hacía 3 días que no hablaba con ella. Y ella era muy padecedora. Y entonces, pues me bajó enseguida la presión del pecho cuando reconocí lo que era. Y luego cuando llegué al piso donde vivíamos, llamé por teléfono a casa de mi madre para ver cómo estaba y de repente desapareció la presión. Así es como básicamente, muy básicamente, hay cosas mucho más profundas, pero muy básicamente vas a poder empujar y a poder sacar ahí todo el potencial que tienes ahí dentro, gestionar una situación que en otros casos, cuando no se sabe nada, uno lo único que quiere es no tener dolor en el pecho, no tener sensaciones en el pecho y estar bien, y eso es una locura. Y fíjate que muchas veces lo que nos están enseñando, lo que se empieza a mover sobre el mundo de las emociones, lo que nos dicen es hay que sentir la emoción, hay que dejarle un espacio, y eso está bien. Lo que pasa es que nos dejan ahí, como que siente y verás cómo eso cambia. No solo se trata de sentir y que eso cambie, sino hay que aprender a profundizar, hay que aprender a gestionarlo y bucear en las emociones, porque hay un diálogo con la emoción, con lo que te expresa el cuerpo, y eso hay que aprenderlo, como decíamos, con una experiencia y unas prácticas, y claro que también una teoría, un acompañamiento sobre todo. Y para terminar, deciros que para mí el concepto de emoción tiene que ver con 3 valores. Cuando una persona habla, si habla con sinceridad, con humildad y con responsabilidad, ¿qué tengo yo que ver con lo que está pasando? Entonces definiríamos como emoción. El estallido, la visceralidad, el manejo de la gente a través de las emociones no es una emoción. La emoción conlleva sinceridad, humildad y responsabilidad. Todo lo que nos salga de ahí, nosotros no lo trabajamos, no es nuestro. Sí, y bueno, veis que hay muchísimo que hablar. Esto es un 0,0011 de todo lo que podéis llegar a experimentar y a aprender y a disfrutar, porque el mundo de las emociones es un disfrute, y cuando lo trabajas te das cuenta de que llegas a tu objetivo con una facilidad muy distinta a la que vivías anteriormente. Ya no hay que dedicar tanto esfuerzo, tanta lucha y tanto sacrificio, ¿no? Es distinto. Así es que, bueno, podemos continuar, si lo deseáis, dentro de la membresía, ahí estamos. Esta semana ya no tenemos más directos, la semana que viene igual hacemos alguno, pero donde sí vamos a tener regularmente todos los meses será dentro de la comunidad, y además estaréis en vivo dentro de la sala de Zoom con nosotros, con Jaume, para que sobre todo Jaume conecte con vosotros y os pueda guiar desde vuestra realidad, no desde la teoría, como muchos nos dicen, ¿no? Sino conectar con tu dificultad, ver qué a ti te impide conseguir tu objetivo. Así es que... Muchísimas gracias a todos y a todas, y gracias por hacer que nuestro trabajo llegue a más gente, porque gracias a vosotras y a vosotros lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Gracias, un beso, chao. Chao.